Ya puede empezar. Ingeniera Susi, su micrófono, por favor, active. Muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy día tenemos una conferencia especial respecto a las reflexiones sobre la ingeniería de alimentos en Japón y la experiencia como becario del gobierno japonés de nuestro colega, el ingeniero Alex Albino Granados. Entonces, el objetivo de esta charla, de esta conferencia, es reseñar la aplicación de la ingeniería de alimentos en Japón y las experiencias de estudios de posgrado en ingeniería de alimentos. Asimismo, discutir algunas oportunidades de extensión en la realidad peruana. Hoy día tenemos esta conferencia especial que hemos querido, gracias a la participación del ingeniero Albino, esta conferencia especial donde también hemos invitado a nuestro colega, el ingeniero Luis Ventura, quien va a hacer algún comentario respecto a la presentación que nos haga el ingeniero Alex Albino. También antes de presentar a nuestro colega, vamos a escuchar y van a ver ustedes, van a poder también sentirse orgullosos de los logros que él ha alcanzado como persona, como profesional, que en este momento está en Japón. Asumo que ahí deben ser muy temprano, ya nos dirá exactamente qué hora es. Pero también quería decirles algo, y esto es un tema muy especial y lo quiero hacer y me voy a dar la licencia para saludar a dos personas especiales, que son especiales para Alex y por extensión también son especiales para nosotros, porque en este momento el papá de Alex está presente y lo está viendo desde acá, desde Perú. Y también yo sé que la mamá de Alex lo está viendo. Lo está viendo de un lugar. Disculpen. Lo está viendo desde un lugar especial. La mamá de Alex hoy día ha fallecido. Pero él ha querido hacer esta conferencia como un homenaje a sus padres. Y lo estamos tomando así, como una conferencia muy especial para nosotros. Y queremos que él se sienta también de esa forma especial, que se sienta de una manera, quiero decir, contento con nosotros en este espacio, porque que sepa que sus padres y también todos los colegas lo van a escuchar y van a sacar buenos mensajes y experiencias interesantes para todos como profesionales. Eso es lo que yo quería mencionarles y también señalar que sé que los padres de Alex, que ha sido nuestro alumno, ahora es nuestro colega, nos ha superado en todo lo que corresponde a un crecimiento profesional, y sé que tanto sus padres, sus familiares y nosotros como colegas nos sentimos orgullosos de lo que él es ahora. Entonces, voy a leer la hoja de vida de nuestro colega, que merece hacerlo, para que todos sepamos y agradezcamos esta predisposición de él, de que en estos momentos esté junto con nosotros. Él ha obtenido el grado de doctor, él es PhD, ha estado en Japón estudiando desde hace 6 años, actualmente también se encuentra ahí, y ha obtenido este grado en la Universidad de Hiroshima, en la Escuela de Posgrado de Ciencias de la Biosfera,
en el Laboratorio de Ingeniería de Alimentos. También ha obtenido el grado de Master of Science en la Universidad también de Hiroshima. Y interesante, ha hecho una tesis sobre la maca, Lepidium melleni Wolpers. La tesis es titulada Glass Transitions and Caking Properties of Maca. Para nosotros sabemos que la maca es un producto nativo muy importante, no solo porque es originario de nuestro país, sino también por las propiedades que tiene. Y él es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Escuela de Ingeniería de Alimentos, de la Facultad de Oceanografía, Pesquería y Ciencias de Alimentos. Además, él ha hecho diversas especializaciones. Tiene un diplomado internacional Black Belt por Lean Six Sigma Institute en San Diego, California. Además, ha hecho una especialización en la Universidad Católica del Perú sobre gestión de producción y operaciones. Tiene una amplia experiencia laboral. Actualmente es docente asistente calificado de la Universidad de Hiroshima. Desde abril tiene a cargo la elaboración de contenidos de seminarios, discusión para el esquema del seminario, configuraciones de seminarios en línea, capacitación entre los asistentes y personal docente. Además, ha laborado como supervisor de envasados en USP, Bacchus y Johnson, también en la empresa Nestlé, en la empresa de Ajinomoto del Perú, en la empresa Gloria S.A., y tiene una serie de publicaciones. Ha publicado, tiene aproximadamente publicaciones, más de 5 publicaciones. Vamos a nosotros compartir todas en lo que es ingeniería de alimentos, y también ha participado en diferentes encuentros científicos. Entonces, eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Toda la hoja de vida es mucho más amplia, pero he podido resaltar, digamos, lo más importante, que es alcanzar un grado de doctor en filosofía en una universidad que es la Universidad de Hiroshima, que para nosotros, como les había señalado, es un orgullo que él haya llegado a obtener esos logros. Entonces, sin más que decir, quiero darle la bienvenida al ingeniero Alex Albino para que nos pueda brindar su exposición y poder escucharlo y congratularnos con la presentación que él va a tener. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, ingeniera Susi. Gracias por su introducción. Muchas gracias. Déjeme habilitar. ¿Pueden ver mi diapositiva? ¿Me confirma, por favor? ¿Se puede ver mi diapositiva? Sí, sí, correcto. Bueno, ya. ¿Me escuchan claro? ¿Se escucha claramente? También, correctamente, está bien. Ya, listo. Voy a empezar. Bueno, buenas noches. Acá en Japón es de día, es el día siguiente, es el día 19, ya son casi las 10 de la mañana. Mi nombre es Alex Eduardo Albino Arnaos. Acabo de recibir el grado de doctor en la Universidad de Hiroshima. Tengo un poco de experiencia, más que todo en Japón, en el tema de la investigación científica, en el campo de la ingeniería de alimentos. Este tema, esta conferencia es especial para mí porque es un poco de sentimientos encontrados, porque mi madre acaba de partir hace poco, y esto lo estoy realizando como un homenaje para ella, básicamente.
A ver, déjenme darle. El objetivo de este trabajo es primero compartir mi experiencia. Yo sé que hay muchos jóvenes que me están escuchando. Me gustaría inspirarlos, me gustaría darles una visión distinta de cómo se ve en Oriente, no en Occidente, la carrera de Ingeniería de Alimentos, y unos comentarios en función a lo que he experimentado en mi experiencia profesional. Quiero compartir mi experiencia de posgrado y discutir algunas posibles opiniones, experiencia. Bueno, solamente me gustaría mencionar que es difícil, pero quiero dedicar esta exposición a mis padres. Yo sé que me están escuchando, mi papá Ana, mi papá Braulio, mi mamá Ana. Ellos han estado luchando contra el COVID y mi madre lamentablemente me ha dejado ayer. Es muy difícil, pero esto es para ella. Ella me pidió que yo presente, este es en su honor de mi madre. Ella es mi inspiración. Están conmigo siempre. Gracias, ma. Bueno, vamos un poco al outline, que es el esquema de la presentación que he generado. Primero voy a hablar un poco de quién soy yo, de por qué este personaje va a hablar ante ustedes, cuál es mi background, mis antecedentes. Luego voy a hablar un poco para los jóvenes interesados sobre el tema de las becas, cómo es el proceso de expatriación y mi experiencia educativa, un poco el research, la investigación y cómo he desarrollado esto en varias fases, que es a nivel máster y a nivel doctor. Y luego un poco de cómo es la visión de la ingeniería de alimentos en Japón, de Food Engineering, o Shokuhin Kogaku, como se dice en japonés. Y cómo es unas oportunidades de extensión a Perú, unas conclusiones y discusiones. ¿Ok? Bueno, primero mis antecedentes personales, ¿no? Yo soy peruano, como ya me mencionaron, soy ingeniero de alimentos por la Universidad Federico Villarreal en el 2009. Luego empecé mi carrera en el área de derivados lácteos en la planta de Huachipa de Gloria. En el 2010 estuve como trainee, estuve un tiempo aprendiendo el tema de los procesos, de cómo es el proceso de elaboración de lácteos, un año. Luego fui ya como trabajador contratado a la empresa de Ajinomoto Gloria, donde estuve en el área de aplicaciones industriales, que es básicamente una interfase entre investigación y desarrollo y manufactura. Digamos que hacíamos las adaptaciones a gran escala de los alimentos diseñados por investigación y desarrollo. Luego me fui a Nestlé, estuve en Cajamarca, en el interior del país, estuve por casi un año. Estuve como ingeniero de procesos en la planta Cajamarca a cargo de la evaporación de leche. Y luego volví a Lima como supervisor de envasado a la empresa Bacus en la planta de ATE. Y luego como en mi mente y en mi corazón siempre yo he estado más relacionado y tengo mucho la curiosidad, tengo muchas ganas de aprender y de ir un poco más allá, a una parte un poco más fundamental, más que a la parte operativa, es que decidí buscar mis becas y dentro de mis aplicaciones, la beca Mixed del gobierno japonés es la que me dio la oportunidad. Entonces, desde el 2015 hasta el 2021 es que yo estoy en Japón viviendo 6 años, donde he desarrollado mi carrera de investigador. ¿Ok? Luego, bueno, una pequeña introducción. He desarrollado este flujo para los jóvenes que sobre todo tienen interés en ir a la beca. ¿Cómo es que alguien puede ganar una beca para ellos, en función a ellos, para inspirarlos y darle algunos datos concretos? ¿Cuál fue mi proceso de expatriación primero? Primero, quiero definir este flujograma. Tiene 3 niveles. El color azul es el número de candidatos, el verde es las fechas, y el rojo es el porcentaje de probabilidad, ¿no? Primero, empecé con mi proyecto de investigación.
digamos que tenemos que planificar, presentar un proyecto de investigación que tenga los mínimos requerimientos de calidad científica. Hay un promedio de 1000 personas, que compiten en este nivel. Hay un 0% de probabilidad de éxito porque todos competimos en junio. Enviamos nuestros proyectos. Y luego, si es que estos proyectos de investigación cumplen la calidad científica, seguimos a la siguiente fase, que es una evaluación de idiomas de inglés. Si es que no, bueno, es lamentablemente un rechazo. Entonces, aproximadamente 900 personas son rechazadas a este nivel. Si es que pasas este nivel, tienes un promedio de un 40% de éxito, probabilidad de éxito. Esto demora un mes, a julio. Luego, tenemos un examen de gramática por la Embajada de Japón, que se hace en una sede de la AELU, o si no de la Asociación Peruano-Japonesa, donde hay un examen escrito, donde te evalúan la gramática y la comprensión de lectura. Y si es que tu inglés es aceptable, pasas y ya digamos que estamos con un 60% de éxito. Luego, si pasamos esto, vamos al tema de entrevistas personales. Acá es un poco difícil porque hay una entrevista donde te retan los científicos locales de Perú y también el personal técnico de la Embajada de Japón. Hay una serie de entrevistas personales en el mes de agosto. Somos a este nivel, se rechazan y quedan solamente 110 personas, un promedio de 110 personas. Si es que tienes éxito y pasas la entrevista personal, entonces vamos al siguiente nivel. Si es que pasas, quedas con un 70% de probabilidad y tienes que contactar y hacer un montón de gestiones de expatriación con la universidad peruana con la cual uno es graduado, y contactar con universidades japonesas. Y tienes que presentar tu proyecto a profesores que tengan interés en apoyarte como supervisor de tu tema de investigación a nivel máster. Y esto tenemos un periodo de un mes, en septiembre. Si es que tenemos éxitos en el contacto con estas universidades, pasamos a un 80% de probabilidad de éxito. Si es que no, bueno, lamentablemente hay rechazos. Pero si es que llegamos a este nivel de tener éxito en el contacto con las universidades, los profesores de las universidades japonesas, si tenemos un supervisor al menos, a este nivel, de los 110 que quedaban después de la entrevista, quedábamos 10 personas. Y a ese nivel tenemos ya un 80% de probabilidad de obtener la beca al 100%. Y luego, si es que contactamos y tenemos éxito, ya tenemos un 99% casi asegurado de éxito de obtener la beca. Luego estos documentos regresan a Japón. En Japón son evaluados por el Ministerio de Agricultura, que se llama MEXT, donde enviamos estos documentos en noviembre y a mediados de febrero tenemos una respuesta al 100%, donde ya tenemos la expatriación. Estos 10 generalmente pasan, luego de haber contactado con las universidades, pasan al 100% generalmente. Puede haber algunos casos que no, si es que no han tenido éxito en contactar a supervisores japoneses, profesores, pero según mi experiencia, la mayoría pasan. Esta beca tiene la particularidad que es una beca cubierta al 100%. Te dan un seguro de salud, tienes un ingreso de manutención que me parece superior a otros países. Tengo una calidad de vida muy buena, no me puedo quejar. En el aspecto de la vida extracurricular es más que suficiente, dependiendo de su estatus de vida, ¿no? Luego, si uno ya está a este nivel de expatriación, uno va a Japón en inicios de abril. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, lo más difícil y lo más crítico, a mi modo de ver, es tener un proyecto exitoso, un proyecto de investigación exitoso, porque esto de acá, el proyecto de investigación, aún así uno no hable bien el inglés, el proyecto de investigación es lo básico que uno va a garantizar a los japoneses, que uno va a poder aprender y uno va a poder dar una buena performance como un investigador. Y eso le interesan a ellos, una persona que vaya a contribuir.
Entonces, como esto es lo más importante, porque tiene 40% de probabilidad de éxito, en función al total, es que quiero detallarles cómo es este proyecto. Bueno, para mí, mi visión es que es mejor seguir una metodología. Entonces, a mí me gusta, en Japón también se utiliza mucho usar esto que se llama SMART, que seguro han escuchado, que significa SMART, es unas siglas que significa específico, medible, alcanzable, realista y en un tiempo adecuado. ¿Qué, cuánto, cómo, con qué y cuándo? Por ejemplo, hay que formular el proyecto de investigación, de preferencia, yo lo hice en inglés, es preferible que se escriba en inglés, porque luego lo van a tener que traducir anyways, de cualquier modo, tiene que ser traducido. Esto sigue el método científico, ¿no? Que consiste en la introducción, que es una descripción del problema, métodos experimentales, una propuesta de unas posibles experimentaciones, unos resultados esperados, una proyección, y cuáles son lo más importante es el beneficio para el Perú y también para Japón. Tenemos que conectar ambas culturas, de Japón y Perú. Promedio de 700 palabras, 3 páginas. Si esta calidad científica mínima es alcanzable, yo les recomiendo usar esta metodología SMART. Vamos a la evaluación que la hacen en la embajada, donde se evalúan los requisitos básicos de calidad científica. Son evaluados por personal técnico de la embajada, que son ingenieros científicos. Y si pasamos, ya vamos al siguiente nivel, que es la entrevista personal, que va a ser en inglés y en español, donde uno tiene que defender su proyecto. Te van a retar, te van a decir por qué esto ya está publicado, que no está publicado. Incluso te hacen preguntas básicas, ¿no? de nanotecnología, etc. Porque los que te entrevistan son científicos peruanos que quieren retarte y uno tiene que saber defender su proyecto. Desde de los más de 1000 personas que enviamos estos proyectos, al final quedamos 10. Entonces, el proyecto es tu mejor bandera, el proyecto es lo que te va a llevar a ti a tener éxito de poder obtener esta beca. Entonces, yo les recomiendo que se focalicen más en el proyecto, que es el core business, el centro del negocio, ¿no? Entonces, para nosotros, porque uno va ahí a Japón a ser un investigador, va a ser un científico, ¿no? Entonces, bueno, un poco el proceso de expatriación. Un poco el proceso de expatriación en Japón es que, perdóname, es que digamos que de Perú uno sale en fines de marzo, llega a Japón en abril. En mi caso yo llegué a la Universidad de Hiroshima, Hiroshima University. Quiero hacer una pequeña introducción de la universidad. Es una universidad que está en el ranking mundial, en el QS World University Rankings, en el puesto 321, que es, considerando las dificultades de llegar a esta posición, están avanzando muy bien. A nivel Japón, según el Times Higher Education, es el número 12. En Japón, la educación está dividida por regiones. En Japón, como pueden ver aquí, este es el mapa de Japón. Tiene varias regiones, se divide por regiones prefecturas, por ejemplo Hokkaido, que es al norte, cerca de Rusia, Tohoku al centro, Kanto area Tokio, Chubu, donde está Shizuoka, Nagoya, Kansai, Osaka, Shikoku, la pequeña isla de 4 prefecturas, y Kyushu de 9 prefecturas. De Hiroshima corresponde al área Chugoku, que es al centro-sur, y de esta área de Japón, los japoneses crean superuniversidades, universidades globales. Estas universidades globales tienen la función de ser los catalizadores del movimiento económico de Japón. Dentro de la prefectura del área de Chugoku, que es el centro-sur, Hiroshima University es la universidad global, es la universidad líder, donde todos los mejores estudiantes de estas áreas, de Chugoku y Shikoku, postulan, y dentro de unos exámenes muy difíciles, es que pueden entrar a esta universidad y desarrollar su carrera y tener opciones de futuro laboral más interesantes. Entonces, por ser una universidad global líder, es que promueven mucho el tema de traer estudiantes extranjeros, porque vienen con otras visiones, pueden nutrir culturalmente, no solamente como trabajadores de la ciencia, sino también como personas con distintos enfoques de vida. Entonces Hiroshima está acá en el centro sur
en la parte de Japón, completamente al otro lado del mundo de Perú. Son 14 horas de diferencia, pero es una bonita universidad, se las recomiendo si quieren venir por aquí. Bueno, entonces, cuando yo llegué a Japón en el año 2015, primero, a mi llegada, tuve que ser estudiante de investigación, o research student, que demora un año, donde básicamente tiene dos funciones. La primera es la culturalización. Tengo que aclimatarme al pensamiento japonés, adaptarme a la vida, que es distinta, muy distinta. Entonces, en la Universidad de Hiroshima hay un grupo de señores ya que son retirados, mayores, adultos de edad, que ya como están retirados tienen un club, se encargan de asistir a los estudiantes extranjeros. Entonces, por ejemplo, se llama el Homestay Club, donde ellos tienen un club, donde ellos reciben a los estudiantes y les dan un tratamiento como si fueran una familia en Japón. Por ejemplo, estos son todos mis amigos de mi época donde llegamos. Estoy yo, está mi amigo de Irak, mi amigo de África, de Malawi, de Brasil, mi amiga Karina y mi amigo Pedro, dos brasileños. Esta es mi familia japonesa, los señores Fukutani, que ellos me trataron como un hijo, ellos me dieron cariño de familia. Me invitaron a ser parte de intercambios interculturales con otros estudiantes de India, de Indonesia, hablar un poco de cómo es la vida en Perú, las costumbres. En paralelo a aprender el idioma japonés y aclimatarnos culturalmente, el primer año como research student, tenemos que nosotros estudiar los conceptos básicos de ingeniería, porque tenemos que dar un examen de ingreso al Master of Science. Entonces, como pueden comprender, yo he estado en Perú trabajando un promedio de 4 o 5 años, y no estaba activo en la ciencia, entonces uno se olvida, ¿no? Entonces tiene que aprender a estudiar muchos conceptos que yo la verdad había olvidado o no me acordaba. He tenido que aprenderlos, estudiar desde muy partes fundamentales para poder acceder, dar un buen performance y tener éxito en el examen de ingreso a la maestría. Hay exámenes donde me acuerdo que tuve que hacer cálculos de ingeniería, tuve que resolver algunas preguntas de conceptos de ingeniería de alimentos. Entonces, en este periodo de un año, uno tiene que estudiar el idioma japonés, la cultura, y también estudiar para ingresar al máster. Y bueno, de una vez que ya pasamos esta etapa, sigue ya los estudios de per se, los estudios de máster y de doctorado, que se realizan ya en la universidad. Un poco sobre la escuela. Anteriormente se llamaba Graduate School of Biosphere Science. Ha cambiado. Ahora se llama Graduate School of Integrated Science for Life. Ha cambiado justo este año. Pero es lo mismo. El enfoque es más holístico. Quiero un poco hablarles cómo es un poco la visión de la educación de la ingeniería de alimentos. La ciencia en general en Japón. Las ciencias para la vida. Bueno, como ustedes saben, la universidad es una pirámide, ¿no? Yo lo veo como como una pirámide, así he aprendido aquí. La universidad está al centro y se soporta en tres partes. La básica es la educación. La universidad tiene la responsabilidad de promover educación. Luego de promover la investigación. Al final, una conjunción de estas dos es que la universidad tiene que hacer la extensión, tiene que hacer la entrega de conocimientos, el delivery, la entrega de profesionales, de gente que está capacitada para desarrollar el país, el futuro de la economía de Japón, de esta área de Chugoku Area, ¿no? Que es donde Hiroshima es la universidad de élite. En este marco es que la Universidad de Hiroshima tiene esta visión. Ahí, por ejemplo, es una visión holística, es un círculo, donde vemos que Food and Agri-Life Science, que se llama alimentos y ciencias de la vida agrícola, está en uno de los pilares. Hay otros que son, por ejemplo, ciencias de los biorecursos, ciencias medioambientales y de la vida, la básica, biología básica, matemática y ciencias de la vida, donde hay análisis matemático a nivel muy fundamental del ADN, la biofísica, la biotecnología, donde ven un poco el tema de la genética, de la biología molecular. Y como nosotros de los alimentos estamos en
en un esquema que es intermedio, es que tenemos un poco de ambos. Hay incluso, por ejemplo, laboratorios que estudian lípidos, cadenas de azúcares, fermentaciones, que están intermedios entre biotecnología y alimentos. Entonces hay una interconexión entre laboratorios. En mi caso, que estoy en Food Development, que es en el desarrollo de alimentos, soy netamente ya de la parte de proceso de alimentos, ingeniería, y de Food Production Management, un poco más de gestión, donde ven parte de la estadística, cómo se desarrollan los modelos de producción sustentables, y el tema de función de los alimentos, que ya va un poco más al core, al centro, que es ya las ciencias biomédicas, donde todo esto es un soporte para las ciencias biomédicas que evalúan las patologías, el descubrimiento de drogas, bacterias, virus, etc. En este marco, que pueden ver, es que el enfoque de la ciencia, la educación en ingeniería y ciencias de alimentos, es que está en uno de los pilares. Bueno, un poco más a la facultad per se, a la Facultad de Ingeniería de Alimentos, a la Facultad de Ciencia de Alimentos, perdón. La escuela se llama Food and Agri-Life Science, que significa alimentos y ciencias de la vida, de la agricultura y de la vida. Entonces, es un enfoque también subholístico donde hay varias ramas. Como sabemos, los alimentos son materiales muy complejos, muy heterogéneos. Es más, tenemos que controlar la nutrición desde niveles moleculares para tener ya una funcionalidad a un nivel más macro. Entonces, por ejemplo, el tema es un círculo, ¿no? El tema de la biomolecular physical chemistry, la fisicoquímica biomolecular, da conocimientos fundamentales para el food engineering, que es procesos, ingeniería de alimentos, un poco de estadística mecánica. Luego vamos a la parte de microbiología, donde se pueden usar modelos matemáticos para microbiología predictiva, etc. Luego al tema de la nutrición biomolecular, para hacer un alimento que tenga un efecto directo a la salud humana. También tenemos en paralelo al Brewing Science, que es la ciencia de fermentaciones y tecnologías de fermentación. Mi campo está en el área de ingeniería de alimentos. Entonces, dentro de todas estas ramas de investigación que pueden ver en esta foto, que son de otras ciencias, básicamente yo estoy acá donde ven este reómetro que está destruyendo una galleta, y este espectro de longitudes de onda de análisis de cristales. Pero también, como somos nosotros ingenieros y conocemos la matemática, podemos interrelacionarnos con el tema de microbiología para un poco el modelamiento matemático, ¿no? Con la data que ellos pueden obtener. Nosotros también tenemos una interfase, podemos trabajar con ellos, pero un poco más a nivel físico, a nivel de la protección. Los ingenieros somos físicos, bueno, somos físicos aplicados, ¿no? Entonces, vamos un poco a la ingeniería de alimentos, la visión que mi laboratorio me ha inculcado, es que, bueno, la ingeniería de alimentos es una ciencia que es una aplicación de la física. Entonces, primero tenemos que obtener los recursos agrobiológicos, que son productos de técnicas de producción básicas, que son, por ejemplo, ya el tema de tecnología agropecuaria, agricultura, etc. Ellos nos proveen los recursos como alimentos. Nosotros hacemos las mediciones y evaluación de propiedades físicas de estos alimentos, y en función a ello desarrollamos nuevas tecnologías y desarrollo de métodos para reducir desechos, subproductos. Esto es en un enfoque cíclico porque tenemos el objetivo de mejorar la eficiencia, un mejor uso efectivo de recursos, una tecnología más verde y con menores emisiones de carbono. Y es un ciclo, ¿no? Esta es un poco la filosofía de cómo ven la ingeniería de alimentos. El equipo está aquí en esta foto. Aquí estoy yo hace unos 5 años atrás, con muchos kilos de menos. Y está aquí mi supervisor, el profesor Kiyoshi Kawai, mi otro supervisor, el profesor Yoshio Hagura, mis amigos Ryosuke y Tsubasa. Estamos de viaje, nos hemos ido a visitar una prefectura para comer un poco y disfrutar en verano. Un ejemplo de esta visión es el trabajo que mi profesor, el profesor Kiyoshi Kawai, que está aquí, que es bien joven, tiene solamente 10 años más que yo, tiene 43 años.
Él, por ejemplo, ve que cómo es el efecto del secado al vacío en la reducción de la glucosa postprandial, o sea, por ejemplo, después de los alimentos, tienen el sobremesa y en el tiempo de esta sobremesa, se ve que en función al presecado al vacío, miren cómo hay diferencias significativas con la glucosa en sangre. Quiere decir que este alimento es mucho más saludable, estas galletitas, que este experimento es con galletas, es mucho más saludable que el alimento de una galleta normal. Entonces, esto fue producto de una patente, está publicado en Journal of Food Chemistry, lo pueden leer. Algo así es el trabajo que se realiza aquí en Hiroshima. ¿Ok? Luego, un poco más, quiero hablarles, compartirles un poco más de mi experiencia en la investigación. ¿Cuál es mi visión, lo que he aprendido aquí? Para mí, los alimentos son estructuras. Entonces, como son estructuras que son construidas por la ingeniería, tenemos que analizarlo de esa forma. La diferencia es que hay varios niveles de orden molecular, del tamaño de la materia, ¿no? Por ejemplo, tenemos una estructura clásica, que es un edificio, donde pueden verlo acá en 3D, y tenemos un pan. Como pueden observar, el edificio es una estructura simétrica, homogénea, de baja entropía, de baja desorden energético, de bajo desorden molecular. Entonces el modelamiento, la mecánica estadística, statistical mechanics, es en función a la física de la materia condensada dura, porque hay más propiedades mecánicas que son la presión, relacionadas a la presión, mucho más altas. Pero si analizamos un alimento, que es el pan, si lo vemos como una estructura, es una estructura, por ejemplo, le sacamos una foto más maximizada de este pan, vemos que hay mucho más heterogeneidad. Si incluso lo ponemos a un microscopio de un SEM, un microscopio de alto espectro, podemos ver más asimetría, es mucho más heterogéneo, no hay una simetría, no hay homogeneidad, es altamente heterogéneo, tiene más entropía, tiene más desorden molecular, tiene más desorden, y la estadística mecánica, el modelamiento matemático, la física que necesitamos para hacer esto es de la materia condensada blanda, porque obviamente la dureza es más suave, las propiedades mecánicas son más suaves. Pero al ser ambos estructuras, lo tenemos que analizar como una estructura. Entonces las estructuras se relajan, o sea, en función a ciertas condiciones termodinámicas o de presión o mecánicas. Hay cambios en estas estructuras y tenemos que analizar estos cambios estructurales y cómo esto va a afectar al alimento final, ¿no? Analizar el alimento como una estructura, esa es para mí la visión de la ingeniería. Entonces, mi especialidad, lo que yo conozco más, es lo que llamamos la ciencia de materiales, Material Science, Food Material Science, que es aplicar la ingeniería para hacer un diseño de alimento. Entonces, esto se tiene que desarrollar en función a los distintos niveles de escalas que hay en los alimentos. Pero este paper me gusta, siempre lo cito, que es el profesor Ubing de Minnesota, donde ahí tenemos distintos tamaños moleculares. Por ejemplo, el agua, que es uno de los más bajos, que es un Armstrong, que es 10 a la menos 10 metros. Luego vamos a más grandes estructuras moleculares, carbohidratos, proteínas a nivel de nanómetros, caseínas, que ya son conglomerados proteicos, de más grandes cantidades de nanómetros. Ya si es que la estructura molecular, ya hay una estructura más conjunta, estamos en un estructuramiento supramolecular, ya generamos emulsiones, como la mayonesa, por ejemplo, las espumas de las cervezas, y esto ya se ve a nivel de micrómetros, ya saltamos ya de escala. Y si vamos ya a nivel macro, que es un resultado de procesamiento de alimentos ya a gran escala, lo que vemos en la industria, los productos alimenticios, por ejemplo los polvos, donde yo tengo experiencia, se ven de micrómetros ya a nivel de centímetros. Donde yo tengo experiencia es en el nivel de la biofísica, o es un nivel mesoscópico, que significa de 0 a 100 nanómetros. Y cómo este nivel de análisis de trabajo del orden molecular afecta las relaciones con el agua y los componentes amorfos. ¿Qué significa amorfos? De desorden molecular, de alta entropía, de mucho desorden, que lo que llamamos, los científicos le llamamos en estado vítreo. Para obtener estas dos
en conjunto y obtener resultados a nivel de procesamiento y observación. Por ejemplo, en las conferencias ahora veo mucha literatura que están, este conocimiento de material science, de ciencia de materiales, se usa para la impresión de 3D. En la impresión de alimentos 3D, por ejemplo, una hamburguesa, todos tienen que controlarse en función a las relajaciones estructurales a varios niveles que se tienen que evaluar para diseñar un alimento impreso en 3D. ¿Ok? Bueno, pero quiero hablar un poco de mi experiencia. Yo estoy un poco más relacionado a la estabilidad. Mi tesis, mi trabajo de máster y doctor es en la estabilidad física de los alimentos. ¿Qué significa la estabilidad? ¿Cómo controlar esto? Es la habilidad de mantener las dimensiones físicas y las propiedades de un polvo alimenticio cuando está en condiciones ambientales. Por ejemplo, yo he trabajado con la maca. La maca es estable a ciertas condiciones de absorción de agua y de glass transition o transición vítrea, pero si sobrepasamos estos rangos, llegamos a contenidos de inestabilidad, y esta inestabilidad de este material amorfo, que tiene un desorden molecular, que no es un cristal, no está organizado, es muy desordenado, tiene alta entropía, es que va a generar problemas a nivel de procesamiento y almacenamiento. Por ejemplo, los hoppers, los dosificadores, cuando yo estaba en Ajinomoto, teníamos estos problemas, ¿no? Que se vuelven los rat holing, que significa como un hoyo de rata que se apelmaza en las paredes de los dosificadores o de los silos. Esto se puede controlar con ciencia de materiales, con material science, y esto es lo que yo voy a explicarles. Como he mencionado un concepto de la ciencia de materiales, quiero hablar un poco más, profundizar un poco de qué es la ciencia de materiales, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos el estado sólido, ¿no? Estado sólido, líquido, gaseoso, son los básicos que funcionan a una presión atmosférica de una atmósfera, ¿no? Dentro del estado sólido, donde está la mayoría de alimentos, en mi caso, mi especialidad, que son polvos, tenemos dos tipos de subestados, el estado amorfo y el estado cristalino. En el estado amorfo también hay un híbrido, que es un semicristalino que está entre ambos dos, pero se considera como amorfo. ¿Cuál es la diferencia de un material amorfo y un cristalino? Un material amorfo es un material que tiene alto desorden molecular. Pueden ver este dibujo. No hay un orden, hay un patrón de orden molecular. Pero a nivel de cristales, como pueden ver, hay un orden. Esto, por ejemplo, es una simulación de la celulosa. Y lo que lo une a ellos son puentes de hidrógenos. Estos puentes de hidrógenos le dan estabilidad. También el almidón tiene ciertas características que los da un orden. Y esto, si lo analizamos con técnicas de difracción, por ejemplo, material amorfo, vamos a ver un patrón amorfo así, con unos picos que no están bien definidos, pero si comparamos con un cristal, el cristal se ve unos picos altamente definidos porque hay un mayor orden molecular. Esto es, por ejemplo, un azúcar, el azúcar, sucrosa, que está en estado amorfo, lo que le llamamos el azúcar en polvo. El polvo blanco es amorfo, es una estructura que si lo ponemos en un difractómetro va a salir así, pero cuando tenemos el azúcar rubia o azúcar blanca ya en cristales, vamos a tener patrones de difracción mucho más claros. Asimismo, ¿cómo se ve esto en un análisis termodinámico? Lo vemos en una propiedad que yo tengo experiencia que se llama glass transition, que se llama la vitrificación. Un material amorfo se va a comportar como un vidrio. ¿Por qué? Porque tiene altas tasas de viscosidad o bajo movimiento molecular. Tiene una viscosidad mayor a 10 a la 12 pascales segundos. Y si es que hacemos el cambio en función a cambios en la termodinámica, que puede ser la temperatura, actividad de agua, o electrical permittivity, que es la permitividad eléctrica, vamos a sobrepasar ciertos ratios donde va a haber un incremento en la primera derivada de la entalpía, que es la capacidad específica, ¿no? Entonces, del estado sólido vamos a un estado, de un sólido vítreo, vamos a un sólido gomoso, un rubbery state, que se llama, es como una goma donde el material es también amorfo, está desordenado, pero se comporta como un líquido. Hay una alta pérdida de viscosidad, 10 a la 12 a 10 a la 7, y se puede identificar por esta diferencial de la capacidad específica. Esto es lo que yo he trabajado mucho aquí en Japón. ¿Ok? Mi especialidad un poquito vamos a hablar ahí para que un poco me entiendan más.
es el glass transition, que significa la transición vítrea en español. Es una transición reversible de un estado vítreo, como un glassy state, que es un vidrio, analizando los alimentos como un vidrio, hacia el estado gomoso, rubbery state, donde hay desorden molecular, pero hay una fluidez como un líquido a nivel molecular. Esto es a causa de cambios en propiedades termodinámicas como la temperatura o la actividad de agua. Y esta propiedad, este cambio reversible, se llama glass transition, está caracterizado por una temperatura de transición que se llama glass transition temperature, o TG. Y por ejemplo, los polvos alimenticios, un polvo que es en estado vítreo, un glassy powder, tiene un bajo movimiento molecular o alta viscosidad, se comporta como un sólido, tiene propiedades reológicas de un sólido, pero si sobrepasamos ciertas tasas de temperatura, sobrepasamos la TG, la temperatura vítrea o la absorción de agua, vamos a llegar a una tasa de movimiento molecular alta y se va a comportar como una goma, un rubbery powder, como una goma, porque hay alto movimiento molecular y una baja viscosidad. Para entenderlo de un punto de vista más aplicado, funcional, lo vemos de un diagrama de estado, ¿no? Si comparamos la temperatura versus el agua, lo analizamos como una curva que se llama la TG curve, donde vemos la vitrificación en función a la cantidad de agua. Y en función a cómo nos posicionamos en esta curva, podemos pasar de estados vítreos a estados gomosos y viceversa. Y entonces la estabilidad física del material, en este caso los polvos, está controlada por la propiedad de glass transition o la vitrificación. Esto es detrimental, es no deseado en el tema de polvos porque genera aglomeraciones. Stickiness, que significa apelmazamientos, caking, apelmazamientos, que significa que los polvos, que lo que tienen bajo movimiento molecular, alta viscosidad, se van a unir entre ellos y se van a pegar. Y esto es como se vuelve como un bloque y eso no es deseado a nivel de processing and preservation, que es procesamiento y preservación de los alimentos, de los polvos alimenticios, ¿no? Entonces, voy a hablar del fenómeno del apelmazamiento, que es lo que yo he trabajado acá en Japón, lo que le llamamos el caking and the glass transition. ¿Cuál es la relación de estos? Los polvos alimenticios es una propiedad de polvos alimenticios en el estado gomoso, digamos que arriba de la temperatura de transición vítrea, donde hay una caída de viscosidad, y en función a que hay una caída de viscosidad, hay un puente entre partículas que al final genera aglomeraciones. Hay un flujo de viscosidad. Esto mejor se entiende si lo vemos de otro diagrama de viscosidad versus temperatura, actividad de agua o contenido de agua. Podemos ver que en el estado vítreo, eso es un modelo, hay altas viscosidades, pero arriba del TG, de la temperatura de vitrificación, es que hay una caída de viscosidad y esto se ve como un flujo entre partículas que al final va a apelmazar al polvo alimenticio. Entonces ese es el background, el antecedente científico, ¿no? Recordemos que la temperatura también es una expresión de la energía cinética, ¿no? del movimiento molecular, ¿no? Entonces es por eso que lo analizamos de este enfoque. Bueno, unos resultados. Yo acá he trabajado mucho con maca, porque como soy peruano, los japoneses tienen interés también en aprender cosas peruanas. Es que yo llegué aquí y con un proyecto de maca, y digamos que acá pueden ver, por ejemplo, un patrón de análisis térmico con un equipo que se llama DSC, Differential Scanning Calorimetry, un calorímetro de barrido, donde vemos la TG, que vemos que es el punto del inicio de la endoterma, ¿no? de vitrificación, que se ve a distintas actividades de agua, hay un efecto de plastificamiento, se reduce la temperatura de vitrificación. Si vemos un poco el modelamiento, si queremos analizar esto, lo analizamos para obtener la curva de vitrificación en función al contenido de agua. Esto lo podemos modelar con una ecuación muy conocida, que es la ecuación de Gordon-Taylor, donde pueden ver un buen ajuste, parámetros de ajuste para la maca. Un tema particular para mis descubrimientos en maca es que hay un endothermic shift, que es una caída en la entalpía, como pueden ver acá, porque esto es heat flow, flujo energético, que es amplia, y esto es porque eso es continuously distributed, significa es una vitrificación que está distribuida, hay una distribución de movimiento molecular arriba de la vitrificación, por eso es que tiene un amplio espectro,
un poco difícil de definir cuál es el término de esta vitrificación, porque la TG, la vitrificación, ocurre en un rango de temperaturas, un inicio y un final, pero es difícil de identificarlo porque hay una distribución de movimiento molecular, porque el material es altamente heterogéneo, como es el caso de los alimentos, la maca. Bueno, un poco de más modelamiento. En función a la curva de vitrificación, podemos extrapolar, usando la ecuación de Gordon-Taylor, al contenido de agua, que es el contenido de agua crítica, que es el contenido de agua al cual obtenemos la vitrificación. Esto lo podemos extrapolar para la actividad de agua usando la termodistorsión. Si lo modelamos con la ecuación de Gap, de Gauguin, Anderson and de Bohr, podemos modelar esto y tenemos la actividad de agua crítica, que es la actividad de agua a la cual nosotros podemos obtener la vitrificación de la maca para cambiar de estado vítreo a estado gomoso. ¿Ok? Esto es para la estabilidad del polvo alimenticio. Esto también yo lo he llevado un poco más allá a analizar cuál es la relajación mecánica, los cambios en las propiedades de la fuerza, como es, por ejemplo, si sometemos el polvo de maca a un cierto estrés de newtons, por ejemplo 80 newtons, si es una maca que está a baja cantidad de agua, la relajación mecánica, el cambio de la fuerza en el tiempo, en 3 minutos, es bajo porque está en el estado vítreo, tiene una alta viscosidad, bajo movimiento molecular, pero si estamos a altas condiciones de actividad de agua, por el hecho de que hay una absorción de agua, hay un más alto movimiento molecular, es que hay una relajación más drástica. Esto lo relacionamos con un parámetro que se llama delta F, o diferencial de fuerza, que es nada más que la diferencia entre dos puntos de fuerza al inicio y al final del experimento. Si esto lo comparamos con la actividad de agua, vemos que en el estado vítreo, a la izquierda de la actividad agua crítica, tenemos que hay una relajación casi constante, porque estamos en el estado vítreo, pero en el estado gomoso hay una relajación gradual, paulatina. Y si lo comparamos este patrón de la maca con un modificador clásico que es la maltodextrina, que está muy bien estudiado, que es un componente completamente soluble en agua, y tiene una vitrificación homogénea, vemos que la relajación mecánica es mucho más alta arriba de la actividad de agua crítica, y si vemos las magnitudes, por ejemplo, es mucho más alto, ¿no? 70 newtons, acá solamente digamos 35. ¿Y esto es por qué? Porque hay distribución del movimiento molecular por la heterogeneidad de los componentes en la maca, y porque tiene materiales insolubles, ¿no? En la maca, celulosa particularmente, ¿no? Fibra insoluble. En cambio la maltodextrina es completamente soluble, entonces hay un cambio mucho más drástico directamente, ¿no? Un poco analizar el fenómeno de apelmazamiento, del caking. Esto lo podemos ver, por ejemplo, formando aglomerados, distintas cantidades de actividad de agua. Luego lo secamos y vemos cómo es la dureza, la dureza del cambio de la dureza. Por ejemplo, lo sometemos a un reómetro y el máximo pico de fractura, la dureza hardness, la dureza, es la fuerza sobre el área del plunger, que es el vástago del reómetro. Podemos obtenerle la dureza, y si lo comparamos con la actividad de agua, vemos que también la dureza de los apelmazados de maca es mucho más progresiva, arriba de la actividad de agua crítica en el estado gomoso. Pero si lo comparamos con la dextrina, vemos que es mucho más drástico. ¿Esto es por qué? Por la diferencia en la composición. La composición de maca es mucho más heterogénea, entonces hay distribución molecular y también las dispersiones insolubles. Otra cosa que estudié aquí, que quiero compartir, es el efecto del thermal history, lo que llamamos el historial térmico, ¿no? Por ejemplo, comparé macas producidas en Perú, que como sabemos, en Perú la maca se tiene que secar solarmente por 90 días, y en estos días sufre un proceso de partiamiento no enzimático y gelatinización, que afecta a las propiedades mecánicas macroscópicas. Entonces, en Japón hemos obtenido con una empresa japonesa que se llama la Maca Japan Corporation, macas frescas, en las cuales he analizado las propiedades de partiamiento, gelatinización y glass transition y apelmazamiento. Entonces, observé que
hay diferencias significativas en la entalpía de gelatinización. Por ejemplo, la maca comercial de Perú, la que compré en el mercado, acá en Japón, podemos ver que hay menos entalpías de gelatinización, que significa que esta maca ya está parcialmente gelatinizada, pero la maca liofilizada que yo he preparado en Japón tiene una entalpía más alta, que significa que tiene un almidón en un estado más cristalino, porque esto es directamente relacionado a la cristalinidad. También la densidad óptica a 420 nanómetros, podemos ver que hay diferencias significativas en la maca comercial respecto a las macas liofilizadas, ¿no? Japón versus Perú, ¿no? Las macas japonesas versus la peruana. También yo he generado unos trabajos de una contribución donde he usado un poco del modelamiento matemático, por ejemplo, el apelmazamiento, la aglomeración de la maca en función a la actividad de agua. Vemos que no hay diferencias en función a la historial térmico o al fenotipo, al color de maca, pero si lo normalizamos en función a la actividad de agua crítica, podemos obtener una curva mucho más universal. Entonces, para hacer un modelamiento, yo aquí he contribuido en modificar una ecuación que es para la cristalización a temperatura constante, isothermal crystallization, porque esta ecuación representa un orden de agregación molecular. Y esto de acá, sin embargo, a pesar de que es a nivel nanométrico el tema de los cristales, como el tema de la aglomeración de polvos, también es otro tipo de aglomeración, pero a nivel de micrómetros podemos extrapolar esta ecuación si modificamos la variable independiente, ¿no? El tiempo lo cambiamos por normalidad, actividad de agua normalizada, y podemos obtener una curva, el cual me di cuenta que es modelable y tuve éxito. Está publicado. Pueden ver, pueden leer, estos son artículos que hemos publicado en el Journal of Food Engineering y en el Journal of Food Biophysics. Ahí está mi nombre, yo soy el coautor y estoy a cargo de estos experimentos y estos modelamientos, ¿no? Luego también tengo experiencia un poco más fundamental, ¿no? El tema de la ciencia de materiales, donde me di cuenta que hay distintos patrones de comportamiento de la aglomeración. Por ejemplo, la dextrina automáticamente se aglomera arriba de la actividad de agua crítica, pero la maca es más progresivo, no importando el tipo de fenotipo y el tipo de historial térmico, ¿no? Perú versus Japón. Entonces, como sabemos que la aglomeración es una consecuencia de la pérdida de viscosidad arriba de la vitrificación, pero hay distintos patrones, como pueden ver, la pendiente es mucho más extendida. Esto lo analicé en función al rango de temperaturas. Como la temperatura significa el movimiento molecular, es la energía cinética, el rango de temperaturas más extendido significa que hay una distribución del movimiento molecular en función a la temperatura. Entonces, como la maca tiene una distribución molecular, diseñé unos modelos alimenticios, donde he generado una data para poder modelar. Entonces, ¿cuál es el efecto del rango de temperaturas, la diferencia de temperaturas de vitrificación? O sea, el inicio, el onset, menos el offset. ¿Cuál es este efecto en las propiedades de apelmazamiento, de aglomeración de polvos, en polvos modelos alimenticios? Aquí una contribución que realicé es extrapolar cuáles son las viscosidades al final de la vitrificación, usando la teoría de la dependencia de la viscosidad en función a la temperatura, con la ecuación de BFT, donde tenemos constantes que son propias del sistema. Yo he hecho la modificación de la ecuación para ambos rangos de temperaturas, donde luego de obtener esta ecuación es que fui un poco más allá, donde apliqué constantes de la literatura. Hay una constante que yo calculé en base a la información literaria y unos experimentos, donde podemos hacer una simulación de esta ecuación en función a parámetros solamente en base al rango de temperaturas, como pueden ver, onset y offset, y estos de acá, que son extrapolados. Combinamos todo eso y podemos tener la viscosidad predecida a 25 grados, que es el incubamiento, para predecir el apelmazamiento de polvos modelos alimenticios, ¿no? En este caso, tuve éxito en poder hacer la simulación.
Esta data fue obtenida en un modelo, por ejemplo, de maltodextrina, glucosa, maltodextrina al 10%, glucosa 20%, maltosa 10%, sorbitol 10%. Las curvas sólidas son producto de la simulación, del enfoque de simulación, y la data es empírica obtenida por el análisis térmico. Podemos ver un buen ajuste, ¿no? O sea, ya podemos predecir cuál es la viscosidad en función de la actividad de agua, ¿no? Luego, en función a esto, es que combiné estos dos enfoques para predecir el grado de apelmazamiento en función a la pérdida de viscosidad. Vemos una lineal empírica, y con esta lineal empírica es que hice la simulación de cómo es el efecto de la actividad de agua en la simulación, en el grado de apelmazamiento. Anteriormente no había esta ecuación la hemos generado nosotros, es una publicación original. Pueden ver, por ejemplo, que la simulación, las líneas sólidas tienen un buen ajuste con la data experimental obtenida por tamizado para observar el porcentaje de aglomeración de polvos modelos alimenticios, ¿no? Luego, para ir un poco más allá, para analizar cuáles son efectos de las dispersiones, porque vemos que hay una tendencia distinta, ¿no? A pesar que yo hice un modelo de maltodextrina con glucosa, no pude simular perfectamente el tema en función a la maca. Entonces tenía la hipótesis de que las dispersiones alimenticias, como este caso el material insoluble que no se diluye en agua, afecta a esto. Entonces hice otro modelo alimenticio en función a materiales solubles e insolubles y una dispersión, y a ver cuál es el efecto de la dispersión, el efecto de la celulosa en la aglomeración de estos polvos alimenticios. Entonces, un poco aplicar lo que aprendí, que es la simulación en función a la ecuación que propuse antes, en función a la ecuación de Abrami, la ecuación exponencial extendida. Vemos que hay una pérdida, una diferencial, una caída de la pendiente. Entonces simulé cuál es el efecto de la celulosa en el exponente de extensión, que es el n, porque el n, si le sacamos el logaritmo natural, es la pendiente, lo linearizamos. Entonces ves que hay una lineal empírica, lo podemos extrapolar. Luego el preexponente, el alfa, vemos que no hay ninguna relación a la celulosa. Entonces, mientras que el n es sensible a la celulosa, el alfa no es sensible, entonces es sensible a la otra parte, a la parte amorfa, a la parte vítrea, a la parte soluble. Entonces el N ya le estamos dando acá significado físico a esta ecuación, le di significado físico, ya tiene una significancia. ¿Cuál es esta ecuación? ¿Cuál es el significado, ¿no? Bueno, para simular un alimento parecido a la maca, primero medí que la maca tiene 55% de material insoluble, entonces extrapolamos en función a la pendiente, a la n, el exponente extensión, un n predecido, un promedio de alfas del preexponente, y entonces tenemos una simulación, ¿no? Hice la simulación de un polvo modelo con celulosa muy distinto al de la maca. Entonces, a pesar de que hice la simulación, hay diferencia. Entonces, la diferencia, ¿cuál está en la diferencia? En los materiales de ajuste, en la data de ajuste de la maca. Vemos que el parámetro de extensión, la n, la pendiente, está cerca al modelo alimenticio con celulosa, pero el preexponente está muy abajo. ¿Esto es por qué? Porque el alfa, el preexponente, significa la parte amorfa, la parte vítrea, soluble, y en el caso de la maca es mucho más heterogéneo, tiene materiales parcialmente gelatinizados, almidón gelatinizado parcialmente, azúcares, y proteínas que tienen distribuciones moleculares per se. Entonces, es por eso es que hay este diferencial en las simulaciones, ¿no?, que yo obtuve. También usé un poco el enfoque anterior, donde predije la temperatura en función al rango de temperatura de transición vítrea para el apelmazamiento. También me di cuenta que hay una caída de pendiente. Entonces, como estas simulaciones son en función a la reducción de la viscosidad por debajo del logaritmo natural, del logaritmo de la viscosidad de 10 a la 12, conecté la pendiente con el intercepto, tenemos una empírica, y como hay una caída, un efecto de la celulosa en la pendiente, relacioné la celulosa con la pendiente. Vemos que casi no hay efecto de 0 a 40, pero arriba sí hay una lineal empírica más. Entonces, esto también lo usé para simular polvos, modelos alimenticios, en función al 55% de material insoluble, como es la maca, y extrapolé con esta ecuación empírica, extrapolé la pendiente con el intercepto,
y tuve esta curva simulada, ¿no? Lamentablemente también es distinta la tendencia a los datos empíricos obtenidos para la maca. ¿Por qué? Por la diferencia en el material amorfo, el material soluble, que es mucho más heterogéneo en la maca, comparado a los materiales modelos alimenticios que yo propuse con celulosa. Entonces, hice un estudio más donde evalué cuál es el efecto de la relajación mecánica. Evalué el parámetro delta F, la relajación en función de la actividad de agua. Encontré una función lineal empírica que es universal, que no le importa la actividad de agua ni la cantidad de celulosa. Esta es la ecuación. Lo testé este modelo en función al resto de modelos alimenticios solubles que propuse y la maca. Veo que la maca se ajusta más a este modelo arriba del 50% de remelamiento, pero por debajo está mucho más distinto. ¿Es por qué? Por lo que les expliqué antes, ¿no? Que hay un diferencial en el material soluble, en el material amorfo, en el material vitrio. Entonces, pero la conclusión es que este enfoque basado en la relajación mecánica, en la relajación estructural mecánica, es más adecuado para predecir componentes alimenticios tan complejos como es la maca, ¿no? Luego, esto está publicado en 2 artículos, en Food Engineering Reviews, donde yo soy el primer autor, en otro que es en Journal of Applied Glycoscience, donde también soy autor con mi profesor, el profesor Kawai. Tenemos un artículo más que está en camino, así que estén atentos sobre el tema de la celulosa. Bueno, producto de esta experiencia de la ciencia, es que gracias a esta experiencia es que he tenido la oportunidad de viajar, a presentar mis hallazgos, conocer amigos, conocer profesores. Por ejemplo, cuando estuve en mi final de mi maestría, me fui a Tailandia, estuve en una conferencia de ingeniería de alimentos, donde tuve la suerte de ganar mi póster ganó un premio, esta es la jefa del departamento de alimentos de la Universidad de Kazakhstan, en Bangkok. Luego en Hiroshima también hice una presentación sobre el apelmazamiento de la maca. En Minnesota también estuve, en Estados Unidos, donde estoy aquí con mi amiga Yoti, que es de Bangladesh, y el profesor Rus, que es un profesor muy famoso, es prácticamente el padre de la ciencia de materiales. Fue como una emoción conocerlo en persona, y es muy, muy amable, tengo muy buena relación con él, estamos en contacto continuo. Y también fui al Congreso Internacional de Ingeniería de Alimentos, que se lleva una vez cada 4 años, en Melbourne, Australia, hace 2 años, donde presenté oralmente, y también tuve un póster, y estoy con mis amigos aquí, mi amigo de Japón, de Hiroshima, mi amiga de la Universidad de Cork, de Irlanda, que tenemos una muy bonita amistad, y por el tema de la ciencia, ¿no? O sea, uno genera muchos amigos en función a esto de la investigación, hay mucha colaboración, mucha discusión. Y producto de esto es que tengo contactos, ¿no? Siempre yo continúo con mis contactos con mi universidad, mi alma mater, la Vida Real, y tengo también amigos, mis colegas, ¿no? Que son de Tailandia, la Universidad de Fayado, de Bangladesh, de Cork, de Irlanda, y recientemente de Minnesota, que estoy conversando con el profesor Ubink, que es un titán en el tema de ciencias de materiales, ¿no? Es el jefe de departamento del área de alimentos en Minnesota, Estados Unidos. Bueno, finalmente, quisiera un poco discutir unas oportunidades. Quiero recalcar un poco sobre la gestión, ¿no? Yo no soy especialista en esto, pero me he tomado el permiso de poder hacer un análisis, un pequeño análisis, proponer a la mesa de discusión que en función a esta pirámide donde se sustenta la universidad, la educación, es que tenemos que reforzar los aspectos de distinta manera, ¿no? Educación, investigación y extensión. La universidad está en el centro. En el tema de educación, me parecería que para tener competitividad a nivel internacional es que tenemos que requerir que toda la malla sea en inglés. Y tiene que ser retadora, en el sentido de que tiene que ser mucha más investigación en el laboratorio y lectura. No me gusta a mí, yo soy educado, no me gusta a mí mucho las cosas memorísticas, ¿no? La teoría, hay que memorizar. Yo siento que la educación es un poco más de que el estudiante mismo tiene que tener las ganas de estudiar, entonces tiene que tener pasión, más que todo esa pasión se crea haciendo investigación. Uno mismo tiene que hacer el trabajo y, por ejemplo, en todo esto que les he mostrado antes en Japón, a mí nadie me ha enseñado, yo solo lo he descubierto.
¿Por qué? Porque me he dado el tiempo y he investigado, he estudiado. Si no sabía hacer la matemática, pues me pongo a investigar, ¿no? Todo se aprende. Y es más self-service. Y así es en todo el mundo, porque yo converso con mis amigos de Estados Unidos, de otros sitios, igualito. En todo es self-service. Cada uno se tiene que aprender por su propia cuenta, porque los profesores están a nivel pregrado en educación. Me parece que debería ser más basada en investigación, en proyectos de investigación, para que los jóvenes tengan una pasión. Es importante generar la pasión, que yo cuántas veces he estado soñando, he estado pensando, ¿no? cómo solucionar, me dormía, me levantaba el día siguiente a las 5 de la mañana, ya tenía una respuesta. Y es así, esa es una función, porque yo tengo la responsabilidad, yo era el project manager, era el gestor del proyecto. Para mí, les soy honesto, en Japón, según lo que mi experiencia de posgrado, los exámenes no son importantes porque son memoria, ¿no? Más importante es que los chicos hagan proyectos y que ellos sustenten y que ahí verdaderamente leen un paper y que lo analicen de punto del inicio hasta el final y que lo presenten, y en función al análisis de ese paper científico es que ahí ellos van a aprender, porque de un paper te van a generar, es una cadena de reacciones, de un paper va a otro, a otro, a otro, a otro. Y la pregunta de por qué, la curiosidad es lo que uno hace que uno aprenda. Y así yo he aprendido, y así yo creo que es la ciencia. La curiosidad es lo más importante, profundizar la curiosidad. Y esto se da más en función a que ellos mismos desarrollen y tienen que investigar. El profesor no les tiene que dar a ellos nada, el profesor tiene que retarlos, más bien, discutir con ellos. Y excelencia académica. Yo siento que tenemos una brecha y podríamos atacarlo a través de invitar a profesores. Yo estoy seguro que hay profesores científicos que nunca han ido al Perú, pero tienen interés en la cultura, se podrían invitar, incluso algunos van ad honorem, ¿no? Simplemente como de vacaciones y van a conocer y a disfrutar y a hacer amistades, ¿no? Se le puede invitar, con todo pagado, obviamente. Y, o si no, online, ahora que tenemos estas plataformas, sería cuestión de conversar, y es necesario tener contactos con profesores de élite, ¿no? Investigadores, alianzas estratégicas. El Perú tiene la ventaja comparativa, ya sabemos todo de la biodiversidad, pero tenemos que atacarlo de un punto de vista de la ingeniería de alimentos, o sea, la parte física, de cómo tenemos que ver la estadística mecánica, la simulación. Estas cosas es distinto a la parte de la nutrición, es otra cosa. Vemos, como les comenté, los alimentos son estructuras físicas, y tenemos que analizarlo desde ese punto de vista. Y tenemos que también generar programas de posgrado que son retadores, que los chicos tienen que publicar. Lamentablemente en este mundo de la ciencia todo se mueve por publicaciones, y el que no publica está muerto, y tiene que publicar. La publicación es lo más importante, porque le da vida a la ciencia en el país donde sea. La capacitación es necesaria, porque yo estaba formado en el Perú, yo sé que no hay cultura de investigación, tampoco hay presupuestos, etc. Es necesario un programa de capacitación y promover esto en la academia, en los profesores investigadores, y la extensión como una idea es reorganizar el esquema de extensiones. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Alianzas públicas-privadas, por ejemplo, darle una reducción de impuestos para que ellos colaboren con infraestructuras, y se podría comprar máquinas, etc. Yo sé que el CONCITEC apoya, pero el CONCITEC también tiene un presupuesto limitado, entonces se podría promover un poco ya esto de más a nivel legal, pero es como una idea, ¿no? La dejo ahí en la mesa para poder discutir. Comento, les hago notar, yo no soy experto en estos temas de gestión, pero estaba un poco analizando la problemática y es una idea. Entonces, bueno, finalmente quisiera terminar con unas frases que son para mí, que me motivan, ¿no? Yo sé que hay muchos chicos que me están escuchando, y también quieren estudiar, quieren motivarse. Entonces, para mí, por ejemplo, sé que también hay profesores, entonces puedes enseñar a un estudiante una lección por un día, pero si le enseñas a aprender incentivando su curiosidad, sobre todo en la curiosidad. Para mí es la curiosidad. Yo me he vuelto acá curioso y a todo lo quiero buscar una ecuación, o le quiero buscar una forma fundamental, porque los científicos le damos sentido a las cosas de la vida. Entonces la curiosidad
esta persona continuará el proceso de aprendizaje mientras esté viva, ¿no? Clay Bell fue un profesor de matemáticas de la Universidad de Toronto, y un filósofo científico, Karl Popper, ¿no? El problema es el que nos reta a aprender, el problema, la ciencia del el problema, nos reta a aprender, a expandir los conocimientos, experimentar y observar. Y finalmente, mi madre, ¿no? Perdón. Mi mamá siempre me dice que nunca debemos olvidar a las raíces, ¿no? Nuestra patria, nuestra tierra, ¿no? Tenemos que colaborar. Lo más importante es ser buenos humanos. Más que profesionales, ser un buen ser humano. Y yo, donde esté, yo quiero colaborar con ustedes, ¿no? Las puertas están abiertas. Esto es para ella, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Perdón, señor. Me disculpas. Muchas gracias, Alex. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se te escucha. Muchas gracias por tu presentación y sentimos mucho también lo de tu mamá y la verdad que ella debe estar muy orgullosa de ti, de estos logros tan importantes que has tenido hasta ahora. Y vuelvo a reiterar, seguramente algunos entraron a la sala luego de mis comentarios. Vuelvo a reiterar mis felicitaciones y también las felicitaciones de todos los miembros de la Junta Directiva, los ingenieros que pertenecen, han egresado de diferentes universidades. Y hoy día pues nos has dado una charla magistral de cómo cómo has hecho tus investigaciones y no porque la universidad donde estás, la Universidad de Hiroshima, te haya, digamos, dado un plan de trabajo, sino porque has tenido esa inquietud, ese don de querer saber un poco más, ¿no? Sobre las cosas y que te ha hecho, que has obtenido estos logros importantes y has hecho diversas publicaciones respecto a temas que son fundamentales, pero que muchos de nosotros los ingenieros realmente no nos acercamos mucho a ellos porque desde pequeños, en general en el Perú, pues las matemáticas no son, digamos, una cuestión exacta de que sea de agrado, ¿no? Pero ahora, hoy tú nos has dado una charla magistral de cómo a través de las matemáticas, el modelamiento matemático, podemos llegar a obtener respuestas a algunas situaciones tan comunes como lo puede tener un ama de casa cuando quiere disolver la maca para consumirla, ¿no? Que a veces se apelmaza y pues finalmente el ama de casa no sabe por qué, y luego la industria de alimentos que acá en el Perú, bueno, tenemos de diferentes niveles, pues tampoco investigan, ¿no? Y van presentando y comercializando productos donde algunas de estas características físicas, pues no son las óptimas, ¿no? Tú nos has mostrado hoy día cómo podemos estudiar todo eso y cómo podemos dar alternativas de poder mejorar esos tratando con diferentes, dándole algunos tratamientos, ya sea con temperatura, el tema de actividad de agua, que son, la verdad, que son temas que son muy poco estudiados, investigados en nuestro país. Entonces, también estoy de acuerdo con lo que has señalado, el tema, si bien es cierto, señalas que no eres un gestor, no puedes, sin embargo, has señalado lo que sí realmente nuestro país necesita y a nivel de las universidades necesitamos impulsar una mayor investigación y bueno, necesitamos un mejor presupuesto para la investigación y sobre todo lo que siempre digo es que sea una
una educación con investigación inclusiva, ¿no? Donde todos los estudiantes, en especial de las universidades públicas, tengan el acceso a hacer investigación, ¿no? Y que también los docentes tengan acceso a hacer esa investigación y que puedan ser apoyados con un presupuesto. Y sobre todo que las universidades tengan, digamos, las líneas maestras de investigación y en ese sentido también puedan investigar, hacer investigaciones que sean, digamos, de utilidad, que traten de resolver algún problema en específico, ya sea de la ingeniería, de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu conferencia. Voy a presentar en este momento también a nuestro colega, el ingeniero Leonidas Luis Ventura Guevara. Él es ingeniero en industrias de alimentos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Tiene maestría también en la Universidad Federal de Lavras del Estado de Minas Gerais, Brasil, y ha realizado también un doctorado de medio ambiente y desarrollo sostenible en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es docente también de la universidad y tiene especialidad en docencia de universidad. Ha trabajado, tiene amplia experiencia, ha trabajado en el sector de alimentos por 25 años en control de calidad de conservas de pescado. Ha trabajado en la empresa Gloria, específicamente en lo que son lácteos. También se ha desenvuelto en el área de desarrollo de nuevos productos, como mermeladas de fresa, café en Mónaco, Carlos en cubito, y el desarrollo de 8 nuevas presentaciones de conserva de pescados, entre otros productos. Actualmente tenemos el gusto de que nuestro colega ingeniero Luis Ventura se desempeñe como profesor asociado en la Facultad de Oceanografía, Pesquería y Ciencias Alimentarias de la Universidad. Estamos con nuestro invitado especial como panelista para que nos pueda dar algunas palabras respecto a la presentación del ingeniero Alex Aldino, no solamente sobre la exposición que ha hecho, sino también ambos hemos sido docentes, profesores de Alex, y él quiere también referirse a Alex especialmente de alguna manera, de un modo mucho más personal, ¿no? Bienvenido, ingeniero Ventura. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches a todos ustedes. Alex, realmente tengo que felicitarte por la brillante exposición que nos has hecho el día de hoy. Pues no solo has conversado, no solo nos has hablado de todo de toda la experiencia que tú has ganado estando en Japón, sino también nos dejas toda un camino para nosotros poder incentivar a nuestros alumnos a que puedan seguir la ruta que tú has tomado. Me has impresionado, te lo digo sinceramente, con este triángulo en la cual presentas un trabajo de gestión educativa. Es bastante lo que podría hablar de tu persona. No quiero extenderme mucho. Fue bastante difícil, se nota de bastante lucha el hecho de querer de que tomaste esa decisión de ir a hacer una maestría a un país que está al otro lado del mundo, como decimos acá en el Perú. Pero brilla ahí una palabra muy común que se llama perseverancia, algo que inculco bastante a mis alumnos porque es importante, ¿no? La perseverancia, y justo hoy estás demostrando esa, disculpa que también me emociono, esa perseverancia tuya de dar esta charla, esta exposición
frente a que tu madre se encuentra ya allá arriba disfrutando y viéndote, que es lo que tanto ansiaban por ambas partes. El trabajo que has realizado realmente muy interesante, algo que no se ve en países latinos es el enlace universidad-empresa. No existe. Acá en el Perú, menos todavía. Las universidades viven en una manera independiente y las empresas también. Si la empresa tiene un problema en su tecnología, la empresa verá cómo lo resuelve, pero no recurre a la universidad. Yo veo que en caso tuyo creas una unión, creas un enlace de eso que acá no lo conocemos. Tuve la oportunidad de vivir en Brasil y conocí ese enlace. Allá las empresas aportan un plus al Ministerio de Economía, obligado, de tal manera que el Ministerio de Economía traspasa ese dinero al Ministerio de Educación y las universidades, los doctores como tú, PhD, como tú, que asesoran tesistas tesistas de maestrando, tesistas doctorales, viven de ese dinero. Entonces, si en algún motivo las universidades hacen huelga, pues las empresas se van encima, diríamos vulgarmente, sobre el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque está parándose toda la investigación. Este tema de apelmazamiento, increíble, poder ver un estudio tan fino, tan científico, has llegado, como yo le digo a mis alumnos, no me digas BPM, entra al corazón, entra al centro, métete al centro. Quiero que veas qué pasa dentro. Y eso es lo que has hecho. Has entrado al corazón del apelmazamiento, llegar a encontrar por qué la maca sufre esos comportamientos, ¿no? Esto para una industria, como diría, es oro en polvo, prácticamente. Y lo más interesante es de que no te has enredado. Has hecho una presentación tan simple que acá yo sé que hay muchos alumnos que están presentes que estoy seguro que lo han entendido. Has hablado de términos muy comunes, actividad de agua, isoterma de absorción, ¿no? Y eso es algo muy meritorio. Has logrado que la maca peruana nuevamente tome el espacio, tome ese poder, tome esa plenitud, un producto peruano, un producto incaico, un producto de nuestros antecesores, ¿no? Y yo realmente espero que continúes, sé que lo vas a hacer en esa línea porque hemos conversado bastante, te conozco, sé a dónde van tu ciencia, a dónde te quieres profundizar. Por otro lado, veo también, y eso fue lo que cuando ya presentas la parte final de tu trabajo, ese triángulo que me gustaría si lo pudieras poner, por favor, allí está. Muy interesante. Realmente los docentes a nivel de Perú trabajamos de una u otra manera, ¿no? Tratando, por lo menos los que queremos hacer ciencia, tratamos de llevar eso, ¿no? Hacer ciencia. Las posibilidades económicas a veces no son tan grandes, ¿no? Como puede ser en otros países como Japón, como Brasil, como Europa, algunos países de Europa tal vez, ¿no? Pero igual tratamos de alguna manera de hacer ciencia. Lo que no tenemos es las líneas de investigación.
un tema que ya ahora con este nuevo régimen estamos entrando, sí, estamos entrando, estamos haciendo lo que podríamos decir los pininos para poder empezar a tener líneas de investigación. Algunas universidades la tienen, han desarrollado, no hay que quitarles el mérito, pero otras pues estamos en ese afán. Y yo sé que con el tiempo eso va a ser muy meritorio para muchas universidades. La malla curricular en inglés es un tema que actualmente se viene conversando, ¿no? Es un tema que va a requerir mucho esfuerzo, yo lo sé, y gracias por ponerlo acá en la pantalla, porque realmente eso es lo que va a levantar el estatus a todo el nivel educativo, ¿no? Realmente, y nos va a ayudar bastante. Finalmente, Alvin, te felicito y felicito a tus papás y a tu familia que te apoyó bastante, ¿no? Y que te sigue apoyando. Te felicito a ti por esas iniciativas que tienes. Sé, y lo voy a decir con tu permiso, discúlpalo públicamente, que ibas a venir al Perú. Lamentablemente todavía no. Entiendo los motivos y cuando vengas, ya sabes, la puerta de la FOCA está abierta para ti y te esperamos, ¿no? Te esperamos ansiosamente porque has logrado un nivel académico muy alto y para una persona tan joven realmente es como decimos acá para sacarse el sombrero. Alvin, te agradezco mucho todo lo que estás haciendo por ti, tu familia y por el Perú. Y lógico, por tu querida FOPCA también. Muchas gracias. Gracias a todos. Susi. Susi. Parece que Susi está con el audio apagado. Un momento, por favor, ingeniero. Sí. Acá veo que hay preguntas que me han llegado del chat. No sé si es... Sí, claro, claro. Adelante. Sí, primero muchas gracias a señor o señorita de la Colina. Muchas gracias. Al señor José Ángel Cotos. Me pregunta si en mis estudios de maestría y doctorado me gustaría investigar lípidos, sugar chain, fermentations, of cheese, fermentations. ¿Se puede elegir esos temas? No, claro que sí, sí, José Cotos. Depende de tu calidad, pues te recomiendo. A mí nadie me enseñó esto, ¿ya? Yo te recomiendo que leas los artículos científicos y trates de buscar patrones. Nosotros como ingenieros somos analistas de patrones. Nosotros vemos tendencias, vemos curvas que van para arriba, para abajo, para izquierda, derecha. Y en función a eso, y trata de buscar patrones del método experimental, el método científico básico, ¿no? La introducción, metodología, resultados esperados. Un poco lo que yo mencionaba al inicio, que es en la parte del proyecto. Acá lo voy a poner para que lo puedas ver, José. Te recomiendo que uses mucho la metodología SMART. A mí me gusta mucho porque te correlaciona no solamente los objetivos, los alcanzables, y también tiene que ser realista, ¿no? O sea, tienes que poner un rango de tiempo, y si es que también pues, no vamos a descubrir pues, también la pólvora, ¿no? Como dicen coloquialmente. Entonces, puedes tú investigar cualquier tema, solamente algo que te apasione, que tengas muchas ganas de investigar, y trata de darle a lo más fundamental que puedas. Sorpréndenos, como dicen Noam Chomsky, ¿no? Uno va a la universidad, no va a la universidad a aprender, ¿no? Uno va a la universidad a contribuir, uno va a la universidad a publicar, a generar conocimiento. Es la base, ¿no? Muchas gracias, José, gracias, señor de la Colina. Tengo una pregunta del señor Rooney Yamoja.
Muchas gracias por la exposición. Me dice la experiencia, los paisanos, valoro su esfuerzo, su análisis en el exterior, su educación, haberse atrevido, mis condolencias. Muchas gracias, Ronnie. Ginés, Dani, mi amigo Dani, muchas gracias, amigo. Mi amiga Dania Belén. Cursos a distancia, sí, claro, Dania Belén, segura. Sí, yo estoy muy disponible a la colaboración. Si es a distancia es mucho más fácil para mí, para poder desarrollar un poco extensión, ¿no? Que es lo que falta, ¿no? Que es cómo conectar estos conocimientos que no se queden en papers, llevarlos, por ejemplo, estas ecuaciones que tengo, yo las puedo llevar incluso a un proceso real, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo data, pero no la he presentado porque no la he publicado, de cómo hacer tabletas, tipo Maggi, caldos Maggi, pero tabletas de maca, con 0% de aditivos, solamente con la teoría de la transición vítrea, con la sobrepasado del TG, de la temperatura de transición vítrea, y pudiéramos explorar un poco esas opciones. Sí, yo estoy disponible a dar clases a distancia. Y Caterina de la Cruz, muchas gracias por sus condolencias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor de la Colina. Muchas gracias. Señora Sheila, muchas gracias. Sheila de la Colina. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias, Alex, por tu conferencia. Nos quedamos muy satisfechos con tu presentación y hemos podido escuchar también las palabras del ingeniero Luis Ventura. Y pues vamos hoy día también a comprometerte a través del capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias. Seguramente en algún momento estará retornando a Perú y que también podamos tenerte en el capítulo, que seas un miembro más de la orden, te tendrás que colegiar en Colegio de Ingenieros y la verdad, desde ya vas a ser bienvenido y vamos a estar coordinando contigo para ver qué cursos podemos programar nosotros para todos los miembros de la orden y que también puedas transferir estos conocimientos que necesitamos mucho a nivel de nuestro país, ¿no? Entonces, vamos ya dando por culminada esta presentación, reiterando nuestras felicitaciones, nuestro agradecimiento y también un saludo muy especial para tu papi y también un saludo también a tu mami que está viajando hacia otros espacios, a don Braulio Albino y a doña Ana Granados por tener un excelente hijo, un excelente profesional, un excelente alumno, amigo, y pues nos sentimos muy contentos, no solamente yo, todos los que han hablado, sino estoy segurísima que toda la comunidad de ingenieros alimentarios, ingenieros de industrias alimentarias, ¿no? Tristes por la partida de tu mami, pero también contentos de escucharte de los logros que has tenido, ¿no? Entonces, les damos, los saludamos y que tengan todos muy buenas noches, no sin antes decirles que también hoy día, también con sentimientos encontrados, triste por lo de Alex, pero también estamos contentos porque hoy día, por primera vez en el Perú, tenemos un rector ingeniero de industrias alimentarias, es el doctor Américo Guevara. Él ha sido elegido como rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Entonces, desde acá le enviamos nuestras felicitaciones y le deseamos muchos éxitos en su gestión. También estamos orgullosos de usted y pues orgullosos de que seguimos avanzando como comunidad de ingenieros alimentarios y también tenemos en nuestro capítulo a los ingenieros agroindustriales. Alex, te doy el espacio y te pido que cierres tú esta conferencia para poder ya culminar. Gracias. Muchas gracias. Más que todo, mi objetivo es
generar al menos una pequeña chispa de curiosidad, de investigación. Y no importa, a mí no me interesa mucho que hayan entendido mis partes técnicas. Todo esto se aprende. Ojo, todo esto yo no sabía nada. Yo me he llegado acá y he aprendido de cero. A mí me gustaría que un poco se motiven por esto, ¿no? Porque quiero que vean que los alimentos son estructuras, ¿no? Y hay que analizarlo como física. Y que nada, que muchas gracias por esta oportunidad. Yo encantado de colaborar con ustedes y estoy dispuesto a cualquier otra colaboración. Muchas gracias. Una buena noche. Muchas gracias. Los invitamos la próxima semana. Tenemos un curso de legislación alimentaria. Por favor, para todos los miembros de la orden, regístrense y las inscripciones van a ser hasta el viernes, hasta mañana. Por favor, están en nuestras redes sociales los enlaces para la inscripción. Muy buenas noches a todos. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, Alex. Chao, gracias. Muchas gracias.